Aquí el apóstol Pablo, preocupado como tenemos que estar preocupados todos nosotros en relación a todas las promesas que tenemos de parte de Dios, dice, por tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradable. ¿Y ausentes y presentes de dónde? O sea, ¿dónde? ¿A qué se refiere ausentes o presentes? Y lo dice en el contexto de los versos anteriores, porque dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por lo cual también ausentes o presentes procuramos serle agradable. ¿Qué significa? Cuando estamos nosotros en el cuerpo, estamos en este mundo. Y esta no es nuestra tierra. Y esta vida humana no es nuestra vida, porque dice, estamos en el cuerpo. O sea, mira el cuerpo como si fuera allá. Nosotros miramos nuestra naturaleza humana como muy nuestra. Dios la mira como algo muy ajeno a lo nuestro. Pero estamos en el cuerpo, porque Dios está buscando un instrumento para manifestar la verdad. El diablo también busca un instrumento para manifestar su obra y necesita un instrumento, necesita un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Estando en el cuerpo no es nuestro lugar y estando en esta tierra no es nuestra tierra. ¿Qué significa? Significa que estamos, podríamos decir, como dicen en las películas, en un destierro. Porque estamos en el destierro. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero no es que estamos en un destierro porque Dios nos desterró. No, estamos en un destierro porque tenemos una misión. Entonces, ¿qué pasa? Estando en el destierro, no estamos presentes, estamos ausentes, porque estamos en un destierro, estamos en este cuerpo, estamos en esta tierra a la cual nosotros no pertenecemos. Este no es nuestro hogar, este no es nuestro mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Allá cuando estemos ahí estemos presentes y le vamos a agradar por los siglos de los siglos, y estando ausentes también procuramos serle agradables, ausentes o presentes, en el destierro o en su propia presencia, siempre procuramos serle agradables. ¿Por qué tanta preocupación? Lo dice en el verso siguiente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo, para que se vea y quede revelado. Tribunal ahí habla de salón. Yo he ido a tribunales, he ido a declarar varias veces, y la declaración se lleva a cabo en un salón. Meten una silla, un micrófono, te sientan ahí, la media luna de los jueces, fiscales, defensores, silencio de sepulcro total, las cámaras. No es nada lindo si uno sabe que hizo algo mal. Es un lugar espantoso. Yo he estado varias veces y acá el Tribunal de Cristo habla de un salón a donde cada uno de nosotros vamos a comparecer para que se vea lo que creímos. Para que se vea no lo que creímos, para que se vea lo que hayamos hecho, no lo que hemos creído, lo que hayamos hecho. Y el otro día decíamos una frase que hay que explicarla. La salvación no es por obras, pero la salvación es por obras. Me decía un hermano, pastor, por favor explíquelo bien. Te lo explico bien. Para acercarse a Dios, el hombre solamente necesita fe, porque no tiene obras. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el que se acerca tiene que creer lo que Dios le va a decir y tiene que recibir lo que Dios le va a dar, que es la salvación. Entonces, para acercarse al Señor precisa fe y no precisa obras. Para aceptar a Cristo precisa fe y no precisa obras. Para bautizarse precisa fe y no precisa obras, porque si tiene obras, ¿para qué se bautiza? Pobrecito del que considera que tiene obras, porque no tiene, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para acercarse a Dios necesita fe y no precisa obras. Esto hay que entenderlo porque muchos te van a decir, ¿qué estás haciendo vos en la iglesia? Sí, bueno, pará. El entendimiento es el que Dios nos da, no el que la gente piensa. Para acercarse a Dios necesitamos fe y no obras. Para aceptar a Cristo necesitamos fe y no obras. Para bautizarnos necesitamos fe y no obras. Pero de ahí en adelante comienza la preocupación de la obra de Dios en nosotros, que va a producir Dios a través de nosotros obras divinas. Esas son las que van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo. Por eso la preocupación de madurar, por eso la preocupación de generar obras de fe, por eso la preocupación
de producir obras de justicia, que eso es lo que va a quedar revelado en el tribunal. Y vimos en el culto no anterior, sino en el anterior, hoy es domingo, el sábado, el miércoles hablamos esto del valor de la conducta, titulamos el mensaje de hoy, el valor de la conducta 2, porque va continuado. Bueno, y ahí habíamos visto el valor de la conducta. La conducta habla de las acciones o de la forma de proceder. La conducta es muy importante porque tiene que ver con las acciones, y las acciones son muy importantes porque tiene que ver con nuestra ropa. A la esposa se ha concedido que se vista de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Habíamos visto ahí, o sea, viene enganchado todo junto. Eso es lo que nosotros llamamos dirección. Entonces no es un mensaje, es dirección. ¿Por qué? Y porque los que vienen siguiendo correlativamente las enseñanzas del Señor van a entender esto. ¿Por qué? Porque esto junta todo lo que se venía hablando. Hay otros que se ocupan de otras cosas, que ahora las vamos a ver, pero los hombres y las mujeres de fe se ocupan de esto. Son cosas que vimos que no las podemos volver a expresar, pero las acciones son muy importantes porque hablan de que estamos vestidos delante de Dios y no desnudos. Entonces decíamos que la conducta tiene que ver con las acciones, y también podemos decir que la conducta tiene que ver con el carácter. Y el carácter podemos decir que algo lo forma. Por eso la preocupación de que fuimos entregados a un molde, fuimos entregados a una forma de doctrina, fuimos entregados a un molde que genera y produce piedad. ¿Qué faltaba? Que nosotros nos entreguemos a ese molde que Dios nos entregó, para que nos entreguemos, para que se forme el carácter de Cristo en nosotros, que luego va a dar como resultado la conducta y va a quedar reflejada en las acciones y en nuestra preciosísima ropa blanca. Ahora, en la iglesia, todos creímos que morimos y nacimos de nuevo, pero en la iglesia cada uno puede decidir con qué curso de conducta se va a manejar. Si con la conducta humana o con la conducta divina. ¿Qué pasa cuando en la iglesia alguien se conduce con la conducta humana? También lo vimos. Gálatas 4:29 dice, en el medio del pueblo de Dios pasa esto, pero como entonces, dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El que no creyó, el que no se entregó a esta forma de doctrina, está observando, está inquieto, está queriendo ver, a ver en qué anda el justo y en qué se puede equivocar y en qué lo podemos agarrar. El Salmo 64 habla muy bien acerca de esta clase de conducta humana y de lo que el apóstol Pablo dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Dice así el Salmo 64, el verso 2 dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder lazos y dicen, ¿quién los va a ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y en el íntimo pensamiento cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán los hombres al Señor. Ellos llaman a esto su obra en el Señor. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Qué tremendo lo que dice el Salmo. Se alegraron en mi adversidad, inquirieron, averiguaron, hicieron una investigación exacta y afilaron su lengua y armaron trampa en escondido. ¿Cómo va a terminar? Que Dios salva a su ungido y que van a caer ellos en su propia trampa. Esa es la conducta. Inquirieron, buscaron, llamaron por teléfono, se fijaron, preguntaron por acá, preguntaron por allá, tratando de hacer una investigación exacta y preguntarle a ellos.
qué viene hablando Dios todos estos días? A ver si te contestan. Eso por un lado. Por otro lado, la conducta divina. La conducta divina, decíamos que es impresionante porque tenemos la capacidad de ganar al esposo o a la esposa con la conducta, sin palabras. Es un poder impresionante. Tampoco no podemos hablar en detalle porque ya lo hablamos. Lo que pasa es que los que andan haciendo investigación profunda de cosas raras no se acuerdan, pero los que son de la fe se acuerdan. Traen a la memoria porque tienen guardado en su corazón. Pero la conducta divina tiene un poder impresionante porque puede ganar al esposo incrédulo o a la esposa incrédula con la conducta, sin palabra. Puede resolver conflictos matrimoniales complicados con la conducta, sin palabras. Puede ganar a los que no creen con la conducta, sin palabras. Qué tremendo el valor de la conducta. Se ve que estuvimos mucho tiempo nosotros hablando de la justificación por la fe sin obra y nos hemos olvidado del valor de las obras de la fe. Que Santiago dice que el que no la tiene, eso es muerto. Que eso es lo que Dios nos está recalcando en este tiempo. Pero decíamos esto, miremos el tremendo poder que tiene la conducta divina, la conducta cristiana, puede ganar al esposo o a la esposa con la conducta sin palabra. Puede resolver conflictos matrimoniales complicados con la conducta sin palabras. Puede salvar a los que no creen con la conducta sin palabras. Pero tenemos que saber que esta conducta es el resultado del carácter que se formó. Y el carácter que se formó tiene tres condimentos muy importantes que trabajan juntos y no se puede dejar afuera ninguno de ellos, que es la palabra de Dios, no la firmeza, sino la perseverancia en la fe y las situaciones que fueron añadidas. Las tres cosas conjugan juntas. Viene la palabra de Dios, mi firmeza en la fe y las situaciones para actuar por lo que creí en contra de lo que sentí. Porque escuché lo que Dios me habló y no me importa otra cosa. Estos tres condimentos juntos forman el carácter de Cristo. Si uno de estos condimentos faltan, el carácter de Cristo no está y las acciones tampoco. Por eso el escritor a los hebreos, viendo que los hebreos le estaba pasando como nosotros, muchas veces nos deslizamos, entonces le sale al cruce el escritor a los hebreos, algunos dicen que es el apóstol Pablo, no importa, lo que importa es que es palabra de Dios, le dice, hermanos amados, es necesario, o sea, la diligencia ya ahora no alcanza, es necesario ser más diligente. ¿Por qué? Porque nos vamos a deslizar y en realidad pasa así. Cuando falta diligencia, es necesario que seamos más diligentes. ¿En qué? En tener presente lo que Dios nos habló, en estar firme en lo que Dios nos habló para responder a cualquier tipo de situación como Dios nos habló y no como creemos, ni como pensamos, ni como sentimos. Así se forma el carácter de Cristo que va a dar a luz las acciones justas. Y cuando vemos esto, me parece que ninguno de nosotros, como decimos acá en Buenos Aires, en Argentina, tenemos chapa para juzgar a nadie. Aparte, la palabra de Dios dice que no lo hagamos, porque tenemos mucho trabajo que hacer. Ayer decía Cadena, no es fácil. No es fácil, es imposible. Por eso el don sobrenatural de la fe. ¿Por qué? Porque es imposible. Por eso la firmeza y la perseverancia en el don de la fe que hemos recibido antes de la fundación del mundo, si no es imposible. Andaremos carneando siempre. Y para dejar de carnear es necesario que estas tres cosas conjuguen juntas. Para que se forme el carácter de Cristo y después la conducta sale espontánea. Esteban dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Perdónalos, dijo el Señor, no saben lo que... No es que pensó, ¿qué dice tu palabra? ¿Cómo tengo que responder ante esta situación? No, sale espontáneo. Cuando el carácter está formado, la acción sale espontánea. Pero es muy importante entender que estas tres cosas tienen que conjugar juntas y este carácter, que da como resultado la conducta de la cual estamos hablando, siempre construye, nunca destruye. Por eso quiero resaltar la solución de
Tremendos conflictos matrimoniales por la conducta, sin palabras. El poder salvar al esposo o a la esposa incrédula, incrédulo, con la conducta, sin palabras. Poder hacer salvar a los que no creen por la conducta, sin palabras. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 12, le dice Pablo a Timoteo que también se estaba deslizando porque el error que cometieron los hebreos y que estaba cometiendo Timoteo es el mismo que cometemos nosotros. Cuando dejamos un cachito de la fe, no estamos haciendo aquello para lo cual fuimos hechos y nos ponemos a hacer cosas que no tenemos que hacer y ahí vienen los problemas. Problema que Timoteo ya estaba teniendo por eso. Estaba queriendo allá abandonar la iglesia. Dice, quédate ahí. Y le dice así, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De vuelta resaltamos. No dice creyendo esto, no, dice haciendo esto. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciéndolo o creyendo. No, haciéndolo. ¿Y si no lo hago qué? Bueno, fíjate, acá es clara la palabra. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo. ¿Y si no lo hago qué? No intentes averiguarlo. No dice creyendo, dice haciendo. Por eso resaltamos el tremendo valor de la conducta. El tremendo valor de la conducta, que comienza cuando salimos de las aguas del bautismo. Ahí comienza la santificación. La regeneración, la justificación y la santificación. 3 doctrinas que la iglesia desconoce y es nuestro fundamento. Que es lo que llamamos la redención. La liberación de un esclavo con el pago, mediante el pago de un rescate. Y la redención, justamente, que sucede en el acto de aceptar a Cristo y en el bautismo, comprende la regeneración, que es cambio de naturaleza, dejó de ser carnal para ser espiritual. La justificación, que es un cambio de posición, dejó de ser pecador para ser un justo delante de Dios, eso ya es mucho. Y la santificación, que es ese proceso que nos debe preocupar de aprender a dejar las costumbres mundanas y aprender a vivir justa, sobria y piadosamente. Ahí es cuando comienza nuestra preocupación. ¿Por qué preocupación? Por la misma que tenía Pablo. Procuramos, ausente o presente, en el destierro, en el cielo, no sé, serle agradable, porque vamos a parar al tribunal de Cristo y acá dice muy claro, las obras de amor definen nuestro destino y definen lo que vamos a recibir. Cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estábamos ausentes en el Señor, presentes en el destierro. Y es clarito, dice, lo que haya creído, no, dice, lo que haya hecho. Lo que haya hecho, lo que vamos a recibir. Así dice el verso 10, lo leemos de nuevo. Se me fue el señalador, esperamos un cachito. Segunda de Corintios 5, verso 10. Porque es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Explicamos un cachito esto. Sea bueno significa y habla de las obras de amor que hicimos. Y sea malo significa de las obras de amor que pudiendo haber hecho no hicimos. Las obras buenas que pudiendo haber hecho no hicimos es porque por un ratito abandonamos la fe, nos deslizamos por lo humano y eso nos trae problemas porque no fuimos hechos para eso, fuimos hechos para otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Dios no te va a juzgar por lo humano porque Cristo se llevó nuestros pecados en la cruz. Pero acá es donde comienza la pérdida. En donde uno puede decir, yo no hice lo que hiciste vos, ni tampoco hice lo que hice aquel, ni tampoco hizo lo que hizo nadie de acá. Pero la pregunta es, ¿hiciste lo bueno que pudiendo haber hecho? ¿Lo hiciste? No. Bueno, eso es malo.
Eso es malo. Así es esa palabra malo en el griego original, no estoy inventando nada. Lo bueno que haya hecho y lo malo que es, y lo bueno que pudiendo haber hecho, no hizo. Por causa de, no importa, pero no se hizo. Y ahí es donde comienza la pérdida. ¿Con qué vamos al tribunal de Cristo? Al tribunal de Cristo vamos a manifestar las obras, resultado de la obra que nosotros decimos que Dios hizo en nosotros, no humanas. Las obras resultantes de la obra de Dios que Él hizo en nosotros. Con eso vamos al tribunal. Nosotros habíamos hablado que las ropas blancas son las acciones justas de los santos. Y también habíamos hablado que esas ropas blancas se pueden manchar con obras humanas. Pero también hablamos, bienaventurados aquellos que las pudieron lavar, para que estén luciendo bien linditos junto con los otros, pero hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Bueno, las manchaste, la lavás y te pones con ellos, que como los que estaban con las palmas en las manos, de quiénes son, de dónde han salido y por qué tienen ropas blancas. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, por eso están con los que tienen ropa blanca que nunca la mancharon. Estos las mancharon y la pudieron lavar. ¿Cómo? Como Dios le dijo un día a Nabucodonosor y Nabucodonosor no pudo. Redime tus pecados haciendo actos de justicia. No pudo porque no era justo, pero nosotros lo somos y lo podemos hacer. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Redimiendo nuestros errores, haciendo obra de justicia. ¿Qué son las obras de justicia? Exclusivamente nuestra conducta. Exclusivamente nuestra conducta. Haciendo aquello para lo cual fuimos hechos. Porque cuando no hacemos aquello para lo cual fuimos hechos, no solamente le estamos generando un problema a otro, sino que estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Y ahí nos metemos en un problema. Hay un libro muy lindo, muy hermoso, todos son hermosos, pero bueno, en este caso tiene un detalle particular y distintivo. El libro de Esther no habla de Dios, no habla de la ley de Dios, no habla de promesa de Dios, no habla de nada en lo que a Dios respecta. Pero es un libro que cuando lo miras con atención, el dedo de Dios se ve con claridad. El pueblo hebreo estaba cautivo en el imperio persa, un imperio muy poderoso que reunía muchísimas naciones. Estaba el emperador que era el rey Asuero, hijo del gran, famoso y poderoso rey Darío. Ahí estaba preso el pueblo de Israel. Amán, que movido por orgullo y por falta de seguridad propia, se postraba todo el mundo ante él y un judío llamado Mardoqueo no se quería postrar y era tan inseguro que cuando lo vio que un solo persona no se quiso postrar, se encendió en ira con él y cuando le dijeron que era judío, más bronca le dio todavía. Entonces dijo, no me voy a rebajar a pelear con un solo judío, voy a exterminar a todo el pueblo judío. Como dice ese salmo, inquirieron, armaron trampa en secreto para Mardoqueo, le armó en secreto una horca para Mardoqueo. Lo más tremendo de todo es que la trampa que armaron para Mardoqueo terminó siendo la bendición de Mardoqueo. ¿Qué me contás? La trampa que armaron para el justo terminó siendo la bendición del justo. Y lo digo con asombro. ¿Pero por qué? Porque Esther hizo lo que tenía que hacer. Y si Esther no hacía lo que tenía que hacer, iba a tener problemas. Así dice, mire, para resumir, no podemos leer todo el libro, pero Mardoqueo le dice a Esther esto, capítulo 4, verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Le dijo bien. Esther, sé que entrar a la presencia del rey es un peligro, pero bueno, Dios va a meter la mano, va a extender su vara para que no te maten.
pero tenés que entender, hay una sentencia de muerte sobre el pueblo de Dios. Y acá este libro no habla de Dios, pero yo ya te digo, Mardoqueo, se ve la confianza de Mardoqueo, la firmeza en la fe de Mardoqueo en una tierra de exilio, en una esclavitud, en un peligro de muerte, con sentencia de muerte. Y le dije, está bien, vos ¿por qué te pensás que llegaste al reino? ¿Por qué te pensás que estás en el lugar que estás? ¿Por qué te pensás que sos ministro? ¿Por qué te pensás que estás en el lugar que estás? No te hagas problema, porque respiro y liberación para el pueblo de Dios va a venir de cualquier otro lado. Pero pensá. Si vos haces lo que tenés que hacer, la liberación para el pueblo de Dios va a venir de tu mano. Pero si vos no haces lo que tenés que hacer y te pones a hacer otra cosa, vas a perecer. No pienses que vas a escapar. Vas a perecer vos y la casa de tu padre. Qué tremendo cuando entendemos a dónde fuimos puestos y lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Y cuando no hacemos lo que tenemos que hacer para hacer otra cosa, los problemas y el contraste es grande. Porque Esther hizo lo que tenía que hacer y terminó en una bendición impresionante. Pero si Esther no hacía lo que tenía que hacer, iba a terminar en un problemón impresionante porque ella y la casa de su padre iban a perecer. Qué tremenda historia. Dios mismo había promovido a Amán. El rey no podía dormir. Dijo, no me traen el libro de las memorias del reino. Sí, su majestad le trajeron. Hubo una vuelta, un complot denunciado por un judío llamado Mardoqueo que salvó la vida. Para. ¿Qué se hizo con este hombre? No, su majestad no se hizo nada. No se hizo nada con este señor, ¿cómo es? Mardoqueo. ¿Quién anda paseando por el palacio, por el patio? Amán. Decile que entre. Prácticamente el segundo del rey tenía el anillo del rey, Amán. Y Amán entró. Y el rey le dice, te quiero hacer una pregunta. Sí, señor. ¿Qué se hará aquel hombre cuya honra desea el rey? Y el que estaba armando la trampa en escondido para Mardoqueo pensó, ¿a quién querrá honrar el rey más que a mí? Y dijo, bueno, traigan el caballo del rey, la ropa real del rey y uno de los mejores oficiales del rey vaya llevando el caballo y pregonando, así hará el rey al hombre cuya honra desea el rey. Cuando termina de hablar, le vino un palazo en la nuca de parte de Dios, porque el rey le dijo, me gusta lo que dijiste, anda y hacé vos eso con el judío Mardoqueo. Dice que palideció. Y tuvo que pasear a Mardoqueo con el caballo y la ropa real diciendo, así se hará al cuya honra desea el rey. Cuando terminó de dar el paseo por la plaza, envenenado, llegó a su casa. Y la mujer que le había ayudado a preparar la horca para Mardoqueo, le dice, evidentemente veo que estás cayendo delante de aquel, y pum, la puerta. Oficiales del rey. Para un cachito. Sí, ¿qué pasa? La reina Esther preparó un banquete y sos el primer invitado. No entiendo bien esto. Bueno, me voy. Pero tienes que venir con prontitud. Y allá fue al banquete. Conocemos la historia. Vieron que el rey a veces decía, ¿qué me pides? Hasta la mitad de mi reino te doy. Es un desafío impresionante. Herodías le fue ofrecido eso. ¿Cómo habrá bailado delante del rey? Y el rey estaba medio borrachito, que enseguida le dijo, ven, pídeme, hasta la mitad de mi reino te doy. Y ella le dijo, quiero en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Así son los malos. Piden cabeza. No les importó, la cabeza de Juan el Bautista vale más que medio reino que me puedas dar. Me da más satisfacción. Y la reina Esther estaba ocupando su lugar. ¿Cuál es tu petición? Mi petición, quiero que sepas que soy judía y que hay sentencia de muerte para tal fecha sobre todo el pueblo judío. Si hubiésemos sido vendidos para esclavos y esclavos, yo no te diría nada, porque nos vamos para ser esclavos, pero fuimos vendidos para ser exterminados. Y que todo el pueblo judío sea exterminado va a ser un gran problema para el rey. ¿Quién hizo eso?, dijo el rey. Este malvado Amán.
El rey se levantó del banquete envenenado, se fue al patio a caminar como perro envenenado largando espuma. Y Amán se quiso postrar ante Ester para pedirle que tuviera misericordia, porque ya sabía que el asunto estaba complicado. Y el rey, dando vuelta, vuelve al banquete. Ester se cae y Mardoqueo se cae encima de Ester y justo corre la cortina y entra el rey. ¡Ah! ¿También querés violar a la reina en mi propia presencia? Y saltó un oficial del rey y dijo: Señor, su majestad, hay una horca de 50 codos preparado por Amán para Mardoqueo. ¡Cuélguenlo a él ahí!, dijo. Lo colgaron en la horca que preparó para Mardoqueo. La trampa que él preparó para Mardoqueo vino a ser la bendición de Mardoqueo. Porque a Mardoqueo le fue dada la casa de Amán. Le fue quitado el anillo al muerto y le fue puesto el anillo a Mardoqueo. Y nadie habla de Dios, pero decimos: qué tremendo dedo de Dios es este. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. La trampa que prepararon para el justo terminó siendo la bendición del justo. Así también dice el verso 35, cuando habla David: me armaron trampa en escondido, si yo no lo supe, hazlo caer a ellos en sus propias trampas y se alegrará mi alma porque tú salvas a tu ungido. Gloria a Dios. En cuanto al valor de las obras, Jesús también se refirió ahí en Mateo 25, no lo vamos a leer porque se va a hacer muy tarde, pero ahí también se refirió en Mateo 25 cuando dice, cuando llegue el momento, dice, el Señor va a separar a las personas como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Gracias. Y va a poner a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y le va a decir a los que están a su derecha, a las ovejas: venid, bendito de mi Padre, hereden el reino preparado de antes de la fundación del mundo para ustedes. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Desnudo el Señor, así dice. Pero Señor, ¿cuándo te dimos pero nosotros no te vimos nunca desnudo a ti. No, pero cuando viste desnudo a uno de los míos y lo cubriste, hace de cuenta que me lo hiciste a mí. Porque ¿saben qué? Cuando el Señor dice, yo voy a descubrir la vergüenza de tu desnudez, lo dijo Él. Pero a nosotros nos manda a cubrir la desnudez de nuestro hermano. Qué gran problema que tuvo el hijo de Noé. Cometió un error Noé, se emborrachó y quedó desnudo. Y los hijos no se atrevieron a mirarlo, caminaban marcha atrás. Pero un atrevido fue de frente y lo miró. Y cuando Noé se dio cuenta, lo maldijo. Porque en lugar de haber cubierto la desnudez del padre, la descubrió con lengua afilada, desparramando para todos lados. Y lo más lindo, lo más tremendo de todo es cuando alguien se cree que esa es mi obra de Dios en el Señor. Qué tremendo el corazón malo, ¿a dónde lo puede llevar el Señor? Y le dice a los cabritos, apartado de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Pero por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve desnudo y no me cubriste. Así que la salvación es por obra. Porque les dice, venid, hereden el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Para ustedes, para ellos, no. ¿Por qué? Porque creyeron, no. Porque dedicaron sus vidas a hacer obras grandiosas, a hacer obras monumentales. Muchas veces pensamos que hacer una obra monumental es forjar una empresa y que esta empresa crezca. Y esa es una obra superficial, es una vida superficial.
Pero los que realmente tienen mente grande y buscan cosas grandes para su vida, tienen que entender que la mente grande que busca cosas grandes para su vida se resume en cosas sencillas. Alguien tuvo hambre y le diste de comer. Ayer andaba un hermano dando vuelta por ahí, un hermano humilde. Tenía una cara de que se quería comer algo y lo vi, ya cuando lo vi yo no puedo. Entonces me acerqué. Le digo, ¿qué querés comer? Pizza, me dijo. Le digo, preparale una entera. Yo quería una porción. No, digo, preparale una entera. Digo, yo se la pago. Y se la regalé con gusto. Porque esas son las obras grandes. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Cuántos quieren ser grandes y buscar cosas grandes según Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos dicen amén? Son estas cosas. Son estas cosas. Estuve desnudo y me cubriste. Cuando se juntan con aquellos que hacen una investigación exacta, como decimos acá nosotros en Buenos Aires, los que son de Dios y buscan cosas grandes le cortan los pelos menos 10. Enseguida, enseguida. Los que buscan cosas grandes, miran cosas grandes y resulta que las cosas más grandes son las más pequeñas. ¿Qué me contás? Tuve hambre, o sea, haber hecho esas obras de amor son las que me hacen heredero de esta gloriosa salvación. Abramos los ojos y no dejemos que nadie nos engañe. Y la peor manifestación del engaño es cuando uno se engaña a sí mismo. Nuestra congregación, yo también, hemos tenido una gran prueba de la cual tenemos que aprender. Porque tenemos que seguir. Porque vamos camino a la ciudad celestial. Y no nos vamos a quedar y tenemos que arrastrar a todos cuanto podamos. Y los pasos, no es como esto, que esto lo doy con la pierna. Los pasos hacia la ciudad celestial los damos con acciones justas. Cada acción justa nos va arrimando unos centímetros a esa gran puerta de entrada al reino, donde las puertas son perlas y están los ángeles con la lista, como si fuera que va a un casamiento, ¿viste? Me llamo Pablo Florian. Ah, sí, tu nombre está adelante. Me llamo, no, mira, tu nombre no está. Uy, Dios mío. Qué glorioso los que fueron anotados en el libro de la vida. Qué gloriosos los que lograron mantener su nombre en el libro de la vida y no los borraron. Amén. Gracia, misericordia y paz les sea a todos multiplicada, porque la necesitamos. Que tengan buena y bendecida semana, vayan a trabajar, hagan sus cosas y no se olviden de esto que Dios les habló. Amén. Nos ponemos de pie.